Hace unos días, aquellos que tuvieron la deferencia de escucharme, vieron que yo hablaba de un escenario de catástrofe o de recesión y decía que fundamentalmente lo que nos estábamos dirigiendo es a una recesión desde una catástrofe que le podíamos definir como un tsunami que había pasado por encima de nosotros. The Economist lo tituló como que hemos perdido el 10% de nuestra economía y nos encontramos sin duda alguna en la crisis económica más profunda, más global y, sobre todo, más abrupta desde la Gran Depresión del 29. Bloomberg el otro día tituló que lo que nos está costando esto es la friolera de 8,8 trillones de dólares. Yo creo que es una estimación, puede valer, puede no valer, pero lo que sí transmite es la inmensidad de la cifra, la inmensidad de la pobreza que nos ha generado o nos está generando esta situación, por un tema muy importante, porque es muy global, porque nos ha dejado encerrados en el mundo, al mundo entero en nuestras casas. Si queremos comparar qué pasó con el 29, porque ya no nos podemos comparar con el 2008, hay que compararnos con la primera del siglo pasado, tendremos que decir que esta es más abrupta y que es más sistémica todavía. Pero que además la gran ventaja que nos encontramos es que, a diferencia de lo que ocurrió en el 29, la del 2008 nos había enseñado que los bancos centrales tenían herramientas, tenían armas para intervenir, y eso, por suerte, es lo que han hecho. Quizás han empleado todo porque no sabían muy bien qué había que hacer, y la pregunta es hasta dónde llegarán. De hecho, el expresidente de Goldman decía el otro día que vamos a ver hasta dónde somos capaces de crear estímulos fiscales, porque eso va a generar una deuda salvaje, y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegarla, porque nos encontramos con unas economías bastante empobrecidas. Vamos a ver si la técnica nos permite, porque no les oculto que... Bien, en todo esto que está pasando, nos encontramos con que va a haber unos cambios que algunos se han producido ya y que otros nos van a obligar a que se produzcan. Y todo va a depender la reversibilidad de estos cambios de usos y costumbres, de cuánto dure esto. Por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo, el teletrabajo, o la reducción de los viajes de negocios, o las compras online, o el que pedamos un sándwich para tomar en casa, muchos de nosotros hace 2 meses no es que no lo hiciéramos, es que ni pensábamos que se fuera a hacer. El problema está en que aquellas cosas que han cambiado, vamos a ver si se establecen o no. Y pongo un ejemplo. A mí me encanta ir al cine, pero a mí me puede encantar ir al cine. Pero es que, independientemente que las leyes lo permitan, yo no voy a estar tranquilo viendo una película si estamos todos apiñados en el cine. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿los cines van a ser capaces de aguantar con 1/3 o con un 50% de desocupación? Bueno, ya les contestó que no. Todos ustedes tienen negocios y saben que un negocio con un 20% de margen es un magnífico negocio. Yo conozco pocos negocios que tengan un 50% de margen y que esa pérdida la puedan sostener y mantener en el tiempo. Y como ello, todo es una retahíla de sectores que vamos a ver si son capaces de aguantar, porque la reversibilidad o no dependerá de un factor puramente sanitario. Discúlpeme, pero esto no hace más que fallar. Bien, para eso, ese enfoque sanitario que le hemos querido dar, ese avance sanitario hacia la situación macroeconómica, hemos creado 3 variables que son las que nos van a determinar cómo y cuánto va a ser el agujero que nos deje esta enfermedad. Y esas 3 variables van a ir determinadas por cuánto efectivas sean las vacunas que se nos pongan, por cuánto genere la inmunidad de la vacuna que se nos genere y cuánta estabilidad tenga el virus. ¿Y por qué? Porque si la vacuna no es altamente efectiva, se nos tendrá que vacunar con varias, cosa que complicará, dado que nuestra capacidad mundial para fabricar vacunas hoy en día es de 5.000 millones de dosis anuales. Claro, si tenemos que vacunar a toda la población, que son 7.700 millones de personas, y la tenemos que vacunar con varias vacunas, eso lo incrementaría. Si adicionalmente hay que vacunarlas varias veces en un periodo, pues todavía el asunto sería peor. Y finalmente, si el virus, desgraciadamente, es un virus poco estable y muta,
pues habrá que hacer revacunaciones temporales que nos generará también otros problemas. Contra menos estable sea la situación, más profunda será la crisis y más tiempo tardará en solventarse la problemática. ¿Quiénes van a ser los sectores más afectados? Pues clarísimamente aquellos que requieran mayor contacto y que además estén acostumbrados a que permanezcamos más tiempo dentro del local. Una actividad que no necesita ser realizada en un local, pues será más proclive. Y todo esto independientemente de las medidas sanitarias, sino por el miedo que tengamos a contagiarnos. Y además nos contagiamos muchísimo, muchísimo peor. Y no todas las actividades se van a ver influenciadas en la misma manera. Iremos mucho más a un parque, pero nos costará más ir a un gimnasio. Bien, fíjese, este gráfico es un gráfico muy sencillo que lo que dice es cuál es el nivel de permisibilidad para entrar en los países. Y me ha gustado ponerlo porque refleja cómo de aislados nos vamos a acostumbrar a vivir. España ha establecido un sistema por el cual se exige a los visitantes 14 días de cuarentena al entrar. En una palabra, el gobierno ha literalmente capado al turismo. Nadie va a venir, nadie tiene 14 días de regalo, sobre todo porque económicamente no los tiene y luego económicamente no se lo puede mantener. Pero el problema no está en nuestro gobierno, está en los gobiernos del mundo entero. Ese nivel de asustabilidad, por llamarlo así, vamos a ver cómo cambia. Al día de hoy la situación es que esa mancha que ustedes ven le han puesto diferentes colores, pero realmente le podríamos poner una, porque todo el mundo, todos los países están poniendo algún tipo de problemática para la entrada de viajeros. Y por lo tanto, un viajero muy importante, que es el turista, pero que deja mucho dinero, que es el viaje de los negocios. Viajes de negocios que debido a esta problemática prácticamente van a dejar de aparecer. Bien, ante eso, la pregunta es, bueno, ¿cómo se arregla? Pues volvemos a la parte médica. La única manera que hay de arreglar esto es mediante una vacuna que luego veremos. Pero también puede ser que sea a través de un medicamento. Desgraciadamente, ese medicamento, ya les adelanto que al día de hoy no está ni se le espera, salvo que lo que se está diciendo de que ha encontrado una hemoglobulina el ejército israelita sea cierto. Pero miren, no se escucha. Si el descubrimiento fuese tan extremadamente avanzado como el que ellos quisieron decir, lo estaríamos escuchando en todos los momentos que hay. Bien, un detalle muy importante sobre el medicamento, porque yo creo que me gustaría mirarme en quizás el medicamento más complicado que hay de una enfermedad que está endémica en medio planeta, que es la malaria. Al día de hoy la malaria no tiene tratamiento real, o por lo menos no tiene tratamiento sostenido, de tal manera que los tanzanos se mueren de malaria. A lo mejor un europeo va, nos tomamos un medicamento, si nos contagiamos de malaria, pues bueno, pues aquí medio que no volveremos, pero el que vive ahí termina muriéndose. Y mismo ocurre en determinadas zonas con el dengue, pero ya no solamente de África, también de Latinoamérica. Por lo tanto, la única alternativa que tendríamos sería encontrar un antivirus. Ese antivirus, desgraciadamente, está también lejos de encontrarse. Se pensó que iba a ser el Remdesivir, pero el Remdesivir ya se está diciendo que tiene un índice de efectividad relativamente bajo para lo que un medicamento tiene que funcionar. Evidentemente hace que se muera menos gente, pero no con eso colapsa los hospitales. Porque una cosa muy importante, no porque se diga constantemente tiene que ser verdad. Nosotros no estamos luchando contra el virus. Ni nosotros, ni nuestro equipo sanitario en los hospitales. Quien está luchando contra el virus son una serie de personas que están en los laboratorios intentando encontrar ese medicamento, esa vacuna. Nosotros estamos confinados en nuestras casas para impedir que los sistemas sanitarios se colapsen y para aquellas personas que enfermen tengan una asistencia médica debida.
Para eso, para que no se colapse, tenemos que tener unos sistemas de distanciamiento social, unos usos y costumbres diferentes, que todo eso hace que nuestro sistema económico vaya como vaya. Fíjense, el tema de la vacuna, que es un tema que ha salido mucho, yo dije hace también ya bastante tiempo que yo confiaba en que hubiera una vacuna en el mes, perdón, en las Navidades. Yo confiaba, perdón, lo confiaba de los chinos. Hoy he escuchado al director de producción de Moderna, que saben que ayer hizo un anuncio, y él dice que él cree que van a tener la vacuna para Navidades. Y les creo. Y creo que lo van a tener Moderna y que lo van a tener más compañías. Porque también, como dije hace ya tiempo, el virus es un virus conocido. No este particularmente, pero sí sus hermanos. Tenemos adicionalmente la gran ventaja de que en el mundo de hoy tenemos una secuenciación genética muy conocida. Y los virus son elementos muy sencillos. No tiene nada que ver el DNA humano con el RNA de un virus. En un virus lo más importante es que no mute. Y este, por suerte, a pesar de que muta bastante, sus mutaciones no son críticas, es decir, no cambian de una manera radical la manera que tenemos de tratarlos. Y como ven, hay muchas vacunas que se están produciendo, de hecho, se están saltando literalmente todas las fases. Se están permitiendo entrar en fase 2 sin haber sacado la 1. Y eso se hace porque el problema económico es de una envergadura que no sabemos hasta qué punto pueda llegar. Por lo tanto, el objetivo es sacar cuanto antes una vacuna. ¿Dónde tenemos el siguiente problema? En la producción. Miren, al día de hoy tenemos un sistema sanitario, perdón, un sistema productivo de vacunas que produce solamente 5.000 millones de vacunas. 5.000 millones de dosis, que son para el sarampión, para la fiebre amarilla o para la gripe. Para la gripe común se fabrican todos los años 1.500 millones de dosis. Esas enfermedades no se han ido, hay que seguir produciéndolas. Lo que se llama la inmunidad de grupo, conocida como inmunidad de rebaño, en este virus se consigue con un 70%, pero con un 70% homogéneo, es decir, un 70% de la población tiene que estar vacunada y además por un periodo largo de tiempo para que de esa manera no haya posibilidad de nuevos contagios y el virus muera. Lo cual significa que los europeos estaríamos a un 70%, los africanos a otro 70% o los sudamericanos a otros 70%. Esas dos partes es imposible. Y ya la OMS ha dicho que muy probablemente el virus se convierta en endémico, haya o no haya vacuna en Sudamérica, con la problemática que tiene eso en la primera fuente de materias primas del planeta. Voy a hablar un poco del petróleo porque son consultas que me han hecho mucho en estos últimos días. Disculpa. Porque me han preguntado mucho que qué pasaba con el petróleo. Con el petróleo solo pasaba una cosa, que cuando no hay demanda, pues se acabó. Y el problema es que a mí me gusta definir el petróleo siempre que lo explico como el mercado más inelástico posible. Un mercado donde es muy complicado unir la oferta a la demanda. Cualquier productor, cuando ve que tiene menos demanda de sus clientes, disminuye de manera radical la oferta. El problema es que en el petróleo eso no es factible de hacer, por lo menos de una manera rápida. Cerrar y abrir un pozo es una cosa muy complicada. Cierto es que el shale oil americano, lo que comúnmente conocemos por la técnica del fracking, ha venido a crear un poco más de elasticidad, pero ante una caída de demanda tan brutal se llenaron todos los sitios donde se podían guardar y se colapsó el mercado. ¿Qué ocurre? Antiguamente, antes de la crisis de los 70, el petróleo se compraba en spot, es decir, al día. Lo comprabas y te lo servían a los pocos días. A raíz de esa crisis todos los consumidores quisieron conocer con exactitud los precios que tenían a una fecha determinada. Y cotiza en el mercado de derivados a muy largo plazo y con vencimientos mensuales. ¿Qué pasó? Que cuando tenía que entregarle el petróleo a la gente decía, es que no lo quiero. No lo quiero porque además es que no sé dónde guardarlo, no sé qué voy a hacer con él. Y hubo gente que estuvo dispuesta a pagar porque se lo quitasen de las manos. Pero eso fue un tema muy puntual.
El barril se ha estabilizado en precios muy próximos entre los 20 y los 30 dólares. Y no nos olvidemos, no es nada bueno que el petróleo se hunda, porque además el que el petróleo se hunda hace que muy probablemente determinadas compañías extractoras pudieran quebrar. Y sin fuente energética primaria, como hoy en día es el petróleo, y no sustituible ni en el corto ni en el medio plazo, nuestras economías desgraciadamente se hundirían. ¿Qué ocurre? Esos futuros, esos precios a futuro, cotizan todos los días al mismo nivel, pero ante la proximidad de las entregas, el precio se empezó a ir, por lo que le estoy diciendo, y se generó esa disintonía que ustedes ven en el gráfico de esta manera. Bien, entremos en un factor geopolítico muy crítico. Hemos visto lo que está pasando con la parte sanitaria, pero entramos en un año donde la principal potencia del planeta se viene afectada y atacada por un nuevo actor, el actor chino. Y está manejada por, yo creo que el hombre más loco que ha gobernado una gran potencia. Yo lo he definido en público y en privado como un elemento dañino para la economía. A mí yo recuerdo que cuando ganó Trump las elecciones me estuvieron llamando personas durante toda la mañana para explicarme por qué iba a hacer esto o aquello. Y dije, yo tengo una sensación, este señor no sabe lo que va a hacer, porque muy probablemente es que no se pensaba ni que iba a ganar. Bueno, pues este señor ganó, lo habrán escuchado muchas veces, ganó porque, aunque perdió el voto popular, porque ganó en determinados estados. El sistema electoral americano es muy complicado. Yo les recomiendo además que vean un vídeo que tenemos en nuestro videoblog, entrando en nuestra página web en actualidad al videoblog y explicamos no solamente cómo son los sistemas, el sistema electoral americano, sino cómo son las elecciones. Y de paso también las diferencias entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque aunque la gente crea, no tiene nada que ver con la derecha y la izquierda, no tiene nada que ver. Allí el Partido Demócrata defiende cosas, aquí defiende la derecha y viceversa. Por lo tanto, es un vídeo curioso. El asunto está en que, dado ese sistema electoral tan extremadamente particular, ganando solamente en 3 estados críticos, como fueron Pensilvania, Michigan y Wisconsin, con, fíjense, qué cantidad de votos tan irrisoria, ganó las elecciones. Luego veremos cómo van las encuestas, pero claro, este señor lo que se ha dedicado es atacar al chino. Muy probablemente los chinos hayan hecho cosas muy malas, y yo no voy a defenderlo, ni mucho menos. Yo soy clarísimamente proamericano. Es mi cultura, es mi manera de pensar, me encanta el país, lo conozco perfectamente y yo nunca voy a apoyar a los chinos a favor de los americanos. Pero es cierto que este señor ha seguido una estrategia bastante equivocada. He puesto aquí una foto de un laboratorio curioso. Este es el laboratorio de nivel 4 que tiene China. Lo tiene en Wuhan, como todos conocemos. En España tenemos uno, lo tenemos aquí en las proximidades de Madrid, en Algete, y es un laboratorio que lo que permite es que se trabajen con virus de alta sensibilidad, virus peligrosos, por ejemplo, el ébola. Pero fíjense qué dato más curioso. Todas las encuestas americanas lo que dicen es que independientemente a quién vaya a votar, los americanos cada día les gustan menos los chinos. Y fíjense qué años. Esto es un caldo de cultivo para este señor. Cierto es que Biden ya ha dicho que en el caso de que él gobernase iba a haber cambios significativos en las relaciones con China. ¿Qué ocurre? Que para el señor Trump ha llegado un factor sanitario acompañado o provocando un factor de empleo. El empleo es caótico. Nunca se había perdido tanto empleo en tan poco tiempo. Cierto es que al día de hoy es empleo temporal y que podemos llegar a que no todo sea permanente. Ojalá, pero ya se está hablando de que el empleo en Estados Unidos va a llegar a un nivel del 25%. Se estima que ya entre los trabajadores de cuenta ajena, más los temporales, más los autónomos, ya superan el 20%. Si llegan al 25%, estaremos a los mismos niveles
que se tuvo durante la Gran Depresión. El único problema es que durante la Gran Depresión fue por años y ahora está ocurriendo en meses. Pero fíjense qué dato más curioso. Miren dónde está el color verde, el azul oscuro, es donde es peor lo que está ocurriendo. Fíjense en que hay dos estados, en Michigan, en Pensilvania. Simplemente con que este señor perdiera Michigan y Pensilvania, como se ve aquí, y como dicen la situación, estaría perdiendo las encuestas, pero estaría perdiendo las elecciones. No necesitaría perder, podría ganar los mismos estados que ganó la otra vez, solamente perdiendo Pensilvania y Michigan, el ganador de las elecciones por el sistema electoral que tienen sería Joe Biden. Y fíjense lo que dicen las encuestas. Nosotros seguimos las encuestas de manera semanal. Todos los lunes pueden entrar en nuestra misma página web, en nuestra sección de actualidad, y tienen una actualización de cómo van las encuestas. Nosotros analizamos de una manera muy profusa hasta los condados, no solamente los estados, sino los condados, para ver cuál es la evolución del voto. Y ya les adelanto que los datos en Michigan y en Pensilvania están por encima de lo que dicen los sociólogos, por encima del margen de error. Al día de hoy, este señor perdería las elecciones. ¿Pero qué ocurre? Que no solamente pierde en Pensilvania y Michigan, es que pierde en Wisconsin, en Florida y en Ohio. Y sorpresa, pierde en un estado que es un estado que siempre ha votado a los republicanos, que es Arizona. ¿Cuál es la problemática? Que hace 2 meses no podíamos ni pensar. Que la situación está siendo tan mala, tan extremadamente mala, que 4 senadores de los que van a nuevas reelección, que son los de Carolina del Norte, Arizona, Colorado y Maine, pierden. El sistema electoral americano dice que el vicepresidente que se presente, que por cierto, ya les adelanto que en mi opinión será Kamala Harris, una de las precandidatas a la candidatura demócrata, sea presidente del Senado, con voto decisivo. Conclusión, si esta gente pierde 4 estados, a pesar de que luego pierdan Alabama, tendrían también el Senado. Eso es una hecatombe, que ya les anticipo que si los republicanos piensan que va a ocurrir, van a abandonar a Trump. Bien, ¿qué? Estoy hablando constantemente de los chinos y yo creo que es importante que hagamos un poquito de historia. El sistema que tenemos hoy en día viene de la guerra. He escuchado muchos de ustedes el tema del patrón oro, es decir, lo que hizo es que se fijó la cantidad de oro a la cantidad de dólares emitidos y todos los países fijaban su cambio con el dólar americano. Esos fueron los acuerdos de Bretton Woods. Bien, en New Hampshire. ¿Qué pasó? Con la guerra de Vietnam, Nixon necesitaba emitir dinero y tuvo que quitar este sistema. Pero curiosamente, el dólar siguió manteniéndose como moneda de referencia. Y su sistema bancario creció de tal manera que realmente se ha hecho con el control del mundo. Es decir, las 2 principales emisoras de tarjeta del planeta son americanas, Mastercard y Visa, con lo cual controlan la gran mayoría de las operaciones que se hacen con tarjeta de crédito, que cada vez son más, y el sistema de comunicación es de ellos. ¿Pero qué les ha permitido a ellos? Controlar el planeta. Cuando ellos dicen, mire, usted está yendo en contra de las normas mías, y tú dices, me parece muy bien. Y dicen, bueno, pues es que yo ahora mismo lo que le impido es que venda bonos, haga operaciones en Wall Street, cualquiera de esas cosas, y todos se tienen que plegar. El ejemplo más claro lo hemos tenido hoy. El consejero de Seguridad Nacional americana ha dicho que Repsol estaba contraviniendo las órdenes americanas de traficar petróleo con Venezuela. Y que o lo dejaba de hacer o le iba a poner unas sanciones de tal calibre que la hundiría, podríamos decir, Repsol. Pues a mí me da igual, yo lo vendo en Estados Unidos, allá ellos. No puede. Porque en ese mismo momento todas las operaciones que se hacen de emisiones de bonos internacionales las dejaría de hacer.
Por lo tanto, a Repsol y a Eni, que son las dos compañías a las que he llamado a capítulo, les toca decir solo si buena. Y si no, ya lo verán. ¿Qué ocurre? Que eso les genera a ellos la bonita cifra del 52% de todas las comisiones bancarias del planeta. Además de ese poder tan brutal que tiene. Claro, un país como China, que hace una década eran escasamente el 3% del PIB mundial y que ya son más del 14% del PIB mundial, dice, oye, espérate, vamos a ver cómo esto cambia. Porque yo no estoy de acuerdo en que tú seas aquí el poderoso y yo el hermano pobre. Y todas estas decisiones vienen con este trasfondo. Si estamos o no creando un nuevo orden mundial. Vamos a entrar de una manera muy rápida y muy sucinta de qué ha pasado desde la última vez sobre los estímulos, tanto monetarios, creados por los bancos centrales, como por los fiscales, creados por los gobiernos. Fíjense, los bancos centrales, luego lo veremos en Europa, igual que en Estados Unidos, han entrado con una artillería inmensa. Es que el dinero ya no vale para nada. Emitamos billetes, todos los necesarios. Demos de una manera brutal todos los estímulos que sean necesarios. Hemos llegado a que se ha introducido en escasamente 45 días, 4,1 trillones de dólares. Discúlpenme para aquellos, tengo la fea costumbre de hablar en terminología americana de trillones y billones, pero es porque si no las cifras se me van, empiezo a hablar de millardos y ya me equivoco. Estamos hablando de una cantidad ingente de dinero que se tardó en crear en la última década 8 años. Lo hemos creado en 45 días. Mientras tanto, Estados Unidos lo que dijo es, mandamos los tipos a cero. Se dice mucho de si Trump, que hay que llevarlos a negativo, no le veo ningún sentido a los tipos a negativo. O sea, yo no creo que tú eres más fuerte o tienes más facilidades porque el tipo esté en negativo que en positivo. Pero bueno, eso es irrelevante ahora mismo. Y como ven, hay una barbaridad de dinero. Una barbaridad de dinero. Mientras tanto, ¿qué han hecho los americanos? Déjenme que veamos los europeos, porque los europeos han intentado hacer muchas cosas y de hecho las han hecho. Han introducido muchísimos dinero. Han creado otro sistema de meter dinero en el mercado, que es lo que le llaman el peltro, que literalmente lo que está haciendo es regalarle un 0,25% gratis a los bancos. Cuando alguien hace eso, piensen por qué es. O sea, yo no le regalo dinero a un rico, se lo regalo a un pobre. Y si se lo regalo es porque veo que se muere de hambre. Por lo tanto, a mí ese tipo de cosas, muy lejos de darme mucha confianza, me manifiestan bastante miedo. Han querido ya los estados, han querido pasarse de frenada, como que el BCE le comprase deuda en mercado primario, es decir, que fuese a las emisiones de deuda y se las comprara el BCE. Pues lo han intentado los españoles y los italianos, obviamente. El BCE la contestación ha sido muy fácil, dice, mira, es que no puedo. ¿Para qué voy a discutir si quiero o no quiero? Es que no puedo. Es que el artículo 123 del Tratado Fundacional de la CE me lo impide. O se habla de algo que yo veo prácticamente imposible, lo que le llaman el helicóptero de dinero. Es que sean ellos los que den dinero a los usuarios, es decir, a las personas y a las empresas. Pero fíjense en los estímulos fiscales. Los americanos llevan ya metidos 3.2 trillones de dinero. ¿Y en qué lo han metido? Pues miren, fundamentalmente en cheques, en dar dinero a las personas. ¿Para qué? Para que coman. Para que coman. Que de alguna manera es lo que estamos haciendo los europeos, pero de una manera yo creo que bastante más desorganizada. Y cuando llegamos ahora a qué queremos en los países, nos encontramos con que no nos ponemos de acuerdo. Lo que hicieron ayer los alemanes y los franceses está muy bien. Hagan un cálculo, es decir, no creo que de los 500.000 millones de euros que se pusieron de acuerdo ellos en que nos van a dar, nos lo den todos a los españoles. Me imagino que lo repartirán en función de nuestro aporte al PIB y en tanto nos tocarían unos 55.000 millones
que está muy bien. Lo que ocurre es que yo no me creo que ni los alemanes, ni los franceses, ni por supuesto los austríacos ni los holandeses nos los vayan a dar gratis como todos se piensan. Yo creo que nos van a pedir medidas de ajuste importantes. Desde luego, no de dispendio, porque la opinión que tienen de nosotros, y muchas veces justificada, es que somos unos manirrotos. Me duele decirlo porque yo soy profundamente español. Se habló del MEDE. ¿Qué es el MEDE? El MEDE no es más que una entidad que se creó con 410.000 millones de euros para situaciones fundamentalmente como esta. Se creó realmente para la crisis del 2008 para intentar ayudar de una manera crítica a países que estaban bastante debilitados, que ya habían pasado un momento crítico. Pero ahora hemos intentado, los españoles e italianos, que nos lo den gratis o que se utilice como capital para emitir deuda en los mercados. Y ya saben que los alemanes, pero fundamentalmente los holandeses, nos han dicho que de eso nada. Por otra parte, me gustaría como español, pero yo que les entiendo. ¿Qué ha pasado durante este tiempo con el dinero? Pues como llega el dinero en masa, entra el dinero en el mercado monetario. Pero curiosamente, de donde más dinero ha salido no es de la renta variable, sino de la renta fija. La renta fija ha sacado una barbaridad de dinero, casi 3 veces más de lo que estamos sacando de la renta fija. ¿Y por qué ha salido, ha salido más renta fija que renta variable? ¿Y por qué ha ocurrido así? Pues porque como las caídas de los mercados financieros fueron tan abruptas, pues lo que ha ocurrido es que la gente ha preferido sacar dinero que tenía con menos pérdidas, mucho de ello lo ha llevado al mercado monetario para guardarse la ropa para cuando vengan peores momentos, pero en otro momento ha aguantado con la renta variable, intentando, vamos a ver, ante el shock, qué es lo que puede recuperar esto. Estudiando qué podía pasar o cómo se podía salir de esta situación, me remonté a qué pasó en la Gran Depresión americana. Los americanos crearon un sistema maravilloso que le llamaron el RFC, el Reconstruction Finance Corporation, que no es más que una entidad público-privada. Una entidad público-privada que lo que permitía era dar avales a las empresas para que de esa manera ellas fueran las que crearan el valor. ¿Con esto qué quiero decir? Que la solución no debe venir por el sector público. Ese es un gravísimo error. Un gravísimo error. La solución tiene que venir por una alianza público-privada, que sea la que permita que la economía real, la generadora de riqueza, que no es la pública, que es la privada, lo genere. Yo leía hace un rato a Mnuchin, al secretario del Tesoro de Trump, y decía que lo más importante es mantener a la gente en la empresa, que las empresas sobrevivan. Eso es lo más importante, porque si no lo tienes, no vas para adelante. A esta gente le llegó la guerra y gracias al sistema que tenían, fueron capaces de crear un sistema que aguantó el país. Y eso es muy importante. Si nos vamos al 2009, curiosamente, los bancos centrales sí que actuaron activamente, les costó, bien es cierto, pero actuaron, pero en cambio los gobiernos fueron inútiles. Cierto es que ahora están actuando de otra manera. Y ante esto, y ya para ir acabando, ¿cuáles son los sectores que consideramos que son sectores ganadores, que pueden ir bien? Pues, perdón, porque veo que estoy viendo que debe haber algún problema aquí. Pues sectores que se han demostrado en lo que veíamos en las primeras transparencias, que han llegado para quedarse. Sectores como el cloud, las farmacéuticas, vamos a estar muchísimo más concienciados a partir de ahora. Vamos a vamos a gastar muchísimo más dinero en salud. Los estados no van a ser tan raquíticos a la hora de negociar determinados precios y medicamentos. Ustedes habrán observado que desde hace unos años, bastantes años por cierto, viene a haber falta, lo que llaman los farmacéuticos, falta de medicamentos. Eso no viene derivado más que los gobiernos, en este caso el nuestro, pero en otros países ocurre igual, negocian tan duramente con las farmacéuticas que les interesa mandar los medicamentos a otro sitio diferente a España. El sistema de pago online, cada vez vamos a pagar más, es decir, el billete va a desaparecer. Lo dije la otra vez y lo repito. En los países nórdicos ya ves en muchos hoteles que lo que pone es cash free en lugar de smoke free.
no puedes pagar, no te aceptan el sistema de pago. La telemedicina. Yo contaba, es decir, fui una vez al médico a través del ordenador y dije, luego al colgar dije, pues qué cómodo ha sido, pero si es que yo además para qué tenía que haber ido al hospital. Todos los sistemas de entretenimiento, porque nos gustaría ir al cine, pero vamos a ver cuánto dura esto. Y sobre todo, aquellas energías que poco a poco son sostenibles. Porque lo que sí se ha demostrado que nuestro sistema respiratorio está muchísimo más dañado por la contaminación que sin ella. Esto es evidente, pero que cuando está más dañado somos más proclives a que los virus que tienen síndromes respiratorios nos ataquen más. ¿Y quién va a sufrir más? Pues clarísimamente las aerolíneas. Volveremos a volar. La primera vez es cuándo. Y la segunda vez es cuánto. Yo me encanta ir de turismo, pero odio ir de trabajo. Y yo le doy unas pocas de vueltas al planeta. A partir de ahora les aseguro que viajaré muchísimo menos. Usaré mucho menos el vehículo porque estaré más en mi casa. El ocio, pues desgraciadamente, si esto no se arregla, la cosa va a estar complicada. El inmobiliario. Mire, el otro día hablaba con un banquero de Luxemburgo y me decía, mi banco tiene 3 edificios en Luxemburgo. Ha llegado a la conclusión de que le sobra uno. Todo aquel que no ve clientes a su casa. ¿Para qué? Fíjense el ahorro. Fíjense el ahorro. Nosotros pagamos por esta oficina una verdadera locura. Estamos en un sitio emblemático de Madrid. Bueno, nosotros no la vamos a quitar, pero compañías muy grandes se van a deshacer de muchos sitios. Con toda seguridad. Clarísimamente el textil. Fíjense, si encuentro aquí la transparencia, ya me extrañaba a mí que esto no terminara fallando. Perdónenme porque es que si no soy capaz de pasar las transparencias. Vale. Fíjense qué gráfico tan curioso he encontrado. Si lo comparamos estos sectores, ¿qué piensa la gente que va a necesitar para trabajar desde su casa? Pues ordenadores, mesas, sillas, pero no va a necesitar vestirse, comprarse más zapatos, tener almacenaje, pero fíjense en qué porcentajes. Yo digo de una manera jocosa que cuando yo me incorporé al mercado laboral, la gente ponía en sus currículums el tipo de carnet de conducir que tenía y tenía o no coche. Ahora lo que pondremos es lo que he dicho yo, que pondremos si tenemos cuánto ancho de banda tenemos y si tenemos un sitio cómodo y tranquilo para trabajar en nuestras casas. Y hemos elegido 6 compañías de las que nos gustan mucho y estudiamos mucho, que salen reforzadas, pero no en largo plazo, en el corto plazo. Y son de 3 sectores. El sector del cloud, en este caso Amazon concurre también del sector de la venta online, en los medios de pago y los farmacéuticos. Y como ven, todas ellas han recuperado o cuasi han recuperado toda la pérdida que tuvieron durante esta caída. Y para acabar y meternos ya en los mercados financieros, miren, esta es una portada del The Economist de hace, creo que fueron 2 semanas, y decía que estamos creando una peligrosa diferencia, un abismo realmente entre lo que es la economía real, lo que los americanos llaman el Main Street, y lo que es la economía de los mercados financieros, Wall Street. Y es verdad, no hay nada que nos diga que los mercados deban de subir en un escenario macro como este, deban subir de la manera que están subiendo. Hay un problema que se está acentuando con los años. Yo creo que es un problema no solamente para los mercados financieros, sino para la economía real. Es que muy pocos fondos tienen un gran porcentaje de las inversiones. Claro, cuando un BlackRock, un Vanguard, cualquiera de estos fondos entran con tantísimo dinero en una compañía, ¿qué le ocurre? Que no le queda más remedio que tomar una participación muy alta. Cuando tomas una participación muy alta en una compañía, no te puedes salir, porque si te sales, tú mismo tumbas la acción al salirte. Eso es un problema muy importante. ¿Qué ha pasado? Han empezado a emitir directrices, porque ellos no participan en los consejos de administración, las juntas directivas, como se dice en Latinoamérica, sino que lo que actúan es desde fuera, dando instrucciones. Yo digo siempre
que salvo muy probablemente los Estados Unidos, los ingleses y los alemanes, los mejores departamentos de estudio del planeta son los fondos de inversión. Yo puedo no querer publicar determinada información a un organismo público o a la voz pública, pero no se lo puedo impedir a mis accionistas. Y si mis accionistas me preguntan determinadas cosas, se las tengo que contar a pelos y señales, pues son los propietarios de las compañías. Por lo tanto, ellos tienen una información brutal de absolutamente todo. Claro, cuando eso es de una compañía tiene un pase, cuando es de muchas, pues la cosa empieza a ser bastante complicada. Y luego, adicionalmente, los tenedores de las acciones cada vez son menos. Fíjense qué detalle lo que hicieron en el año 2017. El 84% de las acciones solamente está en el 10% de la población. Voy a pasar muy rápidamente porque hay dos mercados financieros que es muy importante, que es el americano y el europeo. Fíjense los crecimientos, las recuperaciones de ambos. El mercado americano se ha recuperado muchísimo más y muchísimo más rápido que el mercado europeo. Y lo ha hecho fundamentalmente, podríamos pensar que es por la tecnología, que es lo que viene aquí. Esto nos llevó a estudiarlo en detalle y fíjense, es cierto que el peso tecnológico, que es del 20%, es importante, pero cuando calculamos la rentabilidad del year to day del S&P 500, el S&P 500 sin Amazon, porque Amazon distorsiona completamente todo, y el S&P sin estas 5 compañías, nos encontramos con que, bueno, pues tampoco es tanto. Es cierto que aportan más rentabilidad las FANG, pero tampoco es tanto. Pero sobre todo, cuando nos vamos al PER, que es el multiplicador de los beneficios para obtener la cotización, vemos que el PER del S&P 500 es 19,66 y sin las FANG es 18,15. Tampoco hay tanta diferencia. Lo que te hace pensar es que efectivamente el mercado per se está caro en todos sus factores. ¿Qué pensamos? Bueno, pues si nos comparamos, si nos vamos al PER, a la media del PER de los últimos 3 años, donde ya están todas las FANG con la fuerza que tienen, nos hace pensar que el mercado no debería estar más que en esta franja, entre los 2.300 y 2.600, porque lo que no tiene sentido es que el PER, los beneficios hayan caído de esta manera y los multiplicadores hayan subido de esta manera. Esto antes o después lo va a corregir y para nosotros es antes o después, porque esta sería la primera crisis de la historia moderna que se comportaría de bajar y subir y ya está si no tuviese otros bajones. Es decir, que haya otras olas. No les recuerdo que en el año 2008, la crisis del año 2008, en el primer rebote, solo en el primer rebote, se recuperó toda la caída inicial. El mercado terminó cayendo un 50%. Y aquí les dejamos una pequeña cesta de la compra de propuestas. Las primeras que tienen aquí son las que nos gustan más para entrar en el siguiente rebote. Y las siguientes no son las que nos gustan más para entrar en lo que es luego una estabilización mayor. Pero tengan muchísimo cuidado todos aquellos que tienen la intención de entrar y sobre todo no les dé miedo. Hay un acrónimo inglés que es el FOMO, el Fear of Missing Out, o sea, el quedarte fuera. No lo hagan, no tengan ese miedo. Queda mucho tiempo. Nosotros invertimos de esa manera. Estamos encima de ello con nuestros fondos y por eso la situación nos ha ido bien. Y con esto me abro a que ustedes me hagan las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la exposición y salvando los errores del principio técnicos. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, de momento tenemos... José Miguel abajo nos envía una pregunta que dice: ¿ha enviado el gobierno de Estados Unidos un cheque de 1.200 euros a cada norteamericano? Sí, se han hecho eso. Les han dado un cheque y además les ha llegado a sus manos.
Sí. Pero $1.200 tampoco se equivoquen ustedes. Al cambio del poder adquisitivo, sobre todo en determinados estados, tiene a ser como unos 900 euros. Y en zonas como Nueva York quizás está menos. Sí, sí, eso han hecho. Bueno, nos pregunta José Manuel, en una de las ponencias usted anteriormente hablaba positivamente de Airbus. Hoy sigue con este planteamiento. ¿Y cómo afectará esta crisis al sector del lujo? Yo creo que tanto Airbus como Boeing son dos magníficas compañías que no van a desaparecer y que si yo me plantease tenerlas en cartera en el larguísimo plazo las tendría y porque creo que van a subir. Lo que creo es que en un mercado económico en recesión no puedes invertir con un criterio de largo plazo porque vas a sufrir mucho. Entonces, yo soy partidario de coger Boeing y Airbus en un proceso más adelantado, no ahora. Sobre todo porque quien va a sufrir mucho son las aerolíneas. Y las aerolíneas van a provocar no que el Airbus y Boeing se hundan, sino que el mercado lo dañe. Pero son compañías magníficas. Yo compraría un Airbus o un Boeing más adelante, no ahora, pero no compraría un Lufthansa. El mercado del lujo. El problema del mercado del lujo es que el mercado del lujo crece porque es un mercado aspiracional. El mercado del lujo no vive de vender bolsos de Louis Vuitton a la señora que se compra 5 y que se puede comprar 6, porque ya no le entra en el armario por muy grande que sea su armario, sino que vende a aquella persona, viven de ganar dinero, de vender al que solo se puede comprar un bolso de Louis Vuitton. Complicado que me compre un bolso de Louis Vuitton si lo voy a pasar mal económicamente hablando. Y luego complicado que me lo compre si no tengo dónde exhibirlo. Porque como es un mercado aspiracional, no es para que me pase delante del espejo de mi casa. Nos comentan, Ángel, agradeceré que haga usted un comentario sobre los fondos de retorno absoluto y su pésimo comportamiento, permítame decirlo así, en esta última crisis bursátil. ¿Dónde está la causa de esta falta de fuerza para la preservación del capital en dichos fondos de inversión? Vamos a ver, el problema del concepto de retorno absoluto está en sí, en el concepto. En el retorno absoluto es un saco en el que se mete absolutamente todo. Y curiosamente se mete todo lo que no lo describe lo que es. Yo entiendo que retorno absoluto viene con una frase o una palabra con adjetivo crítica, que es preservación del patrimonio. Claro, cuando tú en un fondo de retorno absoluto metes en el saco fondos cuantitativos de N cosas, estás mezclando churras con merinas. Es el problema de una denominación. Es un saco donde, miren, a mí personalmente no me gusta estar, estoy, pero no tengo nada que ver, nosotros no tenemos que ver nada con un fondo cuantitativo. Entonces, el problema del mal comportamiento viene derivado de eso, que ahí se está mezclando churras con merina. Nuestro comportamiento, particularmente porque trabajamos bajo el criterio de preservación del patrimonio, ha sido de las mejores gestoras del país, precisamente por el criterio de preservación del patrimonio. Cuando las cosas vienen mal dadas, me salgo del mercado, pero me salgo. Nosotros, como algunos ya me habrán escuchado otras veces, con el caso de Italia nos salimos. Tuvimos lo que se llama en el mercado un overnight, que yo le llamo un overweekend, porque pasó un sábado. Pero bueno, es que no debemos de mezclar una cosa con la otra y desgraciadamente se mezcla. Nos comenta, ¿qué pasa con el petróleo si no se reactiva la economía? Si no se reactiva la economía, nuestro problema no va a ser el petróleo. Nuestro problema va a ser muchísimo más grande, pero muchísimo más grande. Digamos que se va a reactivar. O sea, tenemos un problema sanitario, este problema sanitario tiene toda la pinta de que yo lo creí en su momento y creo que los hechos vienen a darme la razón en lo que yo creía. Vamos a encontrar una vacuna relativamente rápido, vamos a ver cuándo somos capaces de producirla y distribuirla. Eso van a ser palabras también mayores, pero si no se reactiva la economía, olvídense, el petróleo se va a hundir, pero es que claro, se va a hundir el petróleo y todo lo que viene detrás. Que el petróleo se vaya a hundir porque creo que la economía se va a reactivar
Por supuesto, no se va a reactivar en V, ni en V baja, ni cosas de esas raras, como estoy diciendo por ahí. Eso no sé de dónde lo sacan. Miren, cuando yo he aprendido después de tantos años dos cosas. No soy el más listo de la clase, pero tampoco soy el más tonto. Así que cuando alguien me explica una cosa que yo no entiendo y no es capaz de explicármela de una manera que yo la entienda, algo falla en la ecuación. Puede ser que yo sea muy tonto, pero no lo creo que sea tan tonto, ¿no? Será que el otro o no se lo cree, o no me lo sabe explicar, o no es cierto. Les pongo un detalle también curioso. No sé si lo saben, pero un buen día alguien en la Unión Europea tomó la decisión de que nos iban a sumar a los españoles 2 puntos más de nuestro PIB por dos mercados que no contabilizábamos, la prostitución y las drogas. Y siempre les hago la pregunta a todo el mundo. Digo, ¿y eso cómo lo calculan? ¿Van por la calle haciendo encuestas? ¿Tienen algún registro? Digo, porque no me creo que lo de la droga sea por un cálculo de cuánta confisco, cuánta no confisco, porque menudo dato. ¿Y la prostitución? ¿Qué ocurre? ¿Que las cuentan a las señoras por la calle? A mí nadie te había sido capaz de explicarme dónde sale ese 2%. Con lo cual me hace pensar que si todo se calcula así, oye, cuidado, ¿eh? Muy bien. En su opinión, Miguel Ángel, ¿cuáles son las perspectivas para los mercados emergentes, especialmente India? Mire, yo hace 23 años, y digo 23 años porque recuerdo la fecha donde lo dije en público, dije que India era el mercado emergente más potente que había. ¿Qué pasó? Que durante los años posteriores me tocó viajar a la India por N motivos, fundamentalmente de trabajo y alguna vez que he ido, una vez que otra que he ido de vacaciones. Y llegué a la conclusión de que los indios no tenían solución, que la gran mayoría de los indios carecen de la suficiente ambición para mejorar. La gran mayoría de los indios, por motivos religiosos o por educacionales o por lo que sea, creen que lo importante es encontrar comida para comer hoy y que mañana ya se proveerá. Así tú no haces crecer un país. Y cuando eso es la gran mayoría, ese es el problema. India va demasiado lento, va demasiado lento. India va a sufrir muchísimo si los mercados europeos sufrimos. Y además, con políticas proteccionistas, peor. No sé si lo saben, el mayor fabricante de vacunas del planeta es una compañía llamada Serum no sé cuántos que está en la India. No se les ha ocurrido otras cosas al gobierno chino decir que no va a salir una sola vacuna de la India mientras que no estén vacunados todos los indios. Yo cuando lo escuché eso dije, hombre, eso está muy bien. Se quedan con la fábrica de la que ha sido de inversiones extranjeras y ahora ¿quién nos va a dar la patente? Pero ¿quién nos va a dar la patente? No porque la gente sea egoísta y no quiera que se vacunen los indios, cosa que creo que no es verdad, sino porque imagínense, para hablar de Moderna que sacó la patente ayer, oiga, mire, es que ¿quién me asegura que los indios solamente van a fabricar vacunas para ponérselas a los indios? ¿Quién me asegura que yo le doy la patente y mañana compiten conmigo en otros mercados? Ante la duda, pues no se la doy. Entonces, creo que este tipo de políticas, este tipo de actitudes, este tipo de pensamientos no ayudan a que los mercados emergentes, particularmente en este caso la India, vaya bien. ¿Qué ocurre de otros mercados emergentes? Latinoamérica. Mire, Latinoamérica es la mayor fuente de materias primas, si quitamos el petróleo, que también lo es a través de Venezuela y de México, de materias primas, incluidos los minerales, del planeta. Pero claro, si el virus se queda endémico, va a ser un gravísimo problema para el país y un gravísimo problema para su economía, un gravísimo problema para la inversión, porque yo no invierto en un sitio en el que no voy y yo no voy si no tengo muy claro que no me voy a enfermar y ahora mismo la cosa está complicada. Nosotros vamos mucho a Latinoamérica, hoy habrá muchas personas escuchándome desde Latinoamérica, tengo un cariño especial, tenemos muchas oficinas allí, pero bueno, no todos los países son iguales. Bien, nos dice, ¿cree usted que el gobierno está técnicamente en una suspensión de pagos? ¿El rescate antes o después del verano? No estamos en suspensión de pagos, por suerte. Sobre todo porque no se va a dar la suspensión de pagos,
fundamentalmente porque no tiene sentido. Simplemente hay que acudir al rescate. Y ahora la pregunta es, ¿vamos a acudir al rescate o no vamos a acudir al rescate? Pues yo creo que sí, no nos va a quedar más remedio. La vez anterior nos salvamos por la campana, literalmente por la campana, pero yo creo que no nos va a quedar más remedio antes o después. Yo he dicho muchas veces en público ya que antes de Navidades se nos rescataba. Ahora, con la llegada de estos 500.000 millones de euros, habrá que ver cuáles son las condiciones que se ponen y creo que intentarán por todos los medios alargar ese momento hasta el final. Pero veo complicado, y veo complicado también el que si se nos pone determinadas condiciones, el gobierno sea capaz de aguantar, pero no porque no quieran, sino porque su socio le va a decir, en este caso de Podemos, que no está dispuesto a firmar determinadas cosas como pueden ser las rebajas o los ajustes que les puede pedir Europa. Pero no obstante esto, hay que esperar a ver cuáles son las condiciones que ponen los franceses y los alemanes, que realmente son quien manda, dicho sea de paso. Bien, bueno, ¿cuál cree que es la evolución del sector primario? Puedo entender que es español. No sé ustedes, pero yo como carne, como pescado, tomo hortalizas, viviremos. O sea, no podemos dejar de producir ese tipo de cosas. Es que es necesario. No podemos traer todo de otros sitios. Yo creo que desgraciadamente lo van a seguir pasando tan mal como lo están pasando. Desgraciadamente creo que la cadena de valor se engorda precisamente en donde menos aporte hay, que es en el transporte y la distribución, no en la producción. Creo que es una injusticia, pero creo que tiene muy mala solución. Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por su exposición, muy interesante. Amadeus, ¿debería haber una ampliación? ¿Cuándo se debería entrar? Después. Ayer subió Moderna más de un 20% por la noticia de la vacuna. Mi intención es entrar en Glaxo, Johnson & Johnson y Sanofi. ¿Qué quiso decir el presidente de Francia con el tirón de orejas a Sanofi diciéndole que si pretendía ofrecérselo primero a Estados Unidos? Vamos por partes. Amadeus. No se fíen de las cosas que están per se baratas. El que esté barato no es una buena señal. No va a subir más aquello que más haya caído. Hombre, si son unos magos y son capaces de encontrar el momento de volatilidad, háganlo, pero en ese caso no me escuchen a mí porque yo no soy capaz de explicarles los movimientos en esos mercados de trading con volatilidad. Por lo tanto, Amadeus va a estar muy afectado por cómo esté afectado el turismo, porque ya la parte de los viajes de negocios, las aerolíneas se van a quedar muy tocadas. Yo ya les adelanto que esto, creo que en mi opinión, en el medio plazo va a provocar fusiones entre las aerolíneas, sobre todo en aquellas que han estado o que han sido más rescatadas o que les han inyectado más dinero. A mí no me gusta la compañía, ya se lo adelanto. No me gusta Amadeus por ese motivo. Me dice que le gusta Glaxo, Sanofi y Johnson. A mí también. A mí también. Le voy a explicar cuáles son mis 3 farmacéuticas preferidas, pues si le vale. Como ven, yo estudié también bioquímica y bueno, he seguido siempre muy de frente este sector. Me gusta mucho Glaxo, me gusta mucho Sanofi y me gusta mucho Amgen, la compañía de nanotecnología o biotecnología americana. Pero particularmente ahora, creo que el mercado va a potenciar y a beneficiar a aquellas compañías que son productoras de vacunas. Me gusta también Pfizer, que se me ha olvidado decirle antes. Porque no sé si lo saben, las vacunas no es una cosa súper estandarizada. La gran mayoría, y cuando digo más del 95% de las vacunas del planeta, la producen 4 compañías, que son Johnson & Johnson, Sanofi,
Sanofi, Glaxo y Pfizer. Esos son los grandes productores. ¿Yo ahora en cuáles invertiría? Pues yo ahora mismo invertiría en AstraZeneca, que tiene muy avanzada. Podría invertir en Pfizer, clarísimamente en Sanofi. Sanofi es el mayor productor de vacunas del planeta. Sanofi viene de la fusión, de la triple fusión de Sanofi y los laboratorios Pasteur, ¿no? Y Glaxo me gusta muchísimo. Glaxo es una megafusión, como todas estas, que ha ido produciéndose. Yo conocí a Glaxo, a SmithKline y a Vichan. Fíjense, ahora están las tres juntas, ¿no? Y por el camino ya van metiendo al saco todas, porque todas estas grandes compañías, la característica que tienen es que cuando se les agota su producto, tienen que comprar compañías. Por lo cual son grandísimas generadoras de caja, cuidan muchísimo la acción porque es una manera de pagar generalmente estas adquisiciones. Entonces, las selecciones que me ha dicho me gustan. Johnson & Johnson me gusta mucho ahora porque tiene una vacuna muy avanzada, porque tiene un músculo financiero para gastarse los $1.000 millones en producir de manera anticipada las vacunas, pero tiene una parte que es de no ya de healthcare, sino de otros tipos de productos relacionados que me gustan menos, pero ahora está muy bien. Bien, a raíz de la respuesta del anterior, bueno, pues asistente Alberto Sánchez pregunta prácticamente lo mismo, yo creo que queda contestado. No veo en la cesta de la compra de Orfeo Capital ningún valor español, ni siquiera valores como Grifols o Viscofan. ¿Son interesantes en este momento? ¿Por qué no ve en la cesta de la compra nada de los españoles? Porque no me gusta. Me gusta solamente Inditex. Inditex me encanta. Me parece que tiene todo lo necesario para estar en nuestra cartera y está habitualmente. Ahora, coyunturalmente, no lo está. Pero nuestros valores tienen las características que hacen que a mí no me guste. Primero, que sean pequeños. Un valor pequeño suele ser un valor volátil y un valor que está muy expuesto a vaivenes de determinadas circunstancias. Y si se coge los grandes, se encuentra con que son Iberdrola, BBVA, Santander, Inditex y el quinto no sé cuál es porque esto es Amadeus. Bueno, las utilities no nos gustan, son mercados regulados, a mí me gusta el mercado, que el mercado ponga cada uno en su sitio y las utilities vienen reguladas por los gobiernos. Siempre cuento una anécdota, si se le puede llamar de esta manera. Todos recordarán el tsunami japonés. Bueno, a Fukushima no le pasó nada. Fukushima estaba perfectamente construida, pero al ingeniero se le olvidó un pequeño detalle, que era encofrar o proteger el generador de emergencia. Lo tenían literalmente al aire. Claro, cuando vino la ola se llevó los muros de contención, aguantaron perfectamente y a la central no le pasó nada, pero se llevó el generador de emergencia, como también se llevó los postes de la luz. Claro, sin generador de emergencia, sin poste de la luz, la central nuclear estaba intacta, pero se empezó a calentar el núcleo. Y ocurrió lo que ya todos sabemos. Bueno, pues a no sé cuántos miles de kilómetros más allá, en Alemania, a la compañía, a Enron, le dijeron, pues ya no tienes energía nuclear porque mira lo que ha pasado en Japón. Dijeron, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, le quitaron un 25% de cuota, que inmediatamente se lo llevaron los franceses que estaban al otro lado. Eso no es el mercado, eso es una regulación política. Es decir, estás al vaivén de lo que el político de turno crea o le parezca. A mí eso no me gusta. Me parece asumir muchísimo riesgo. ¿Qué ocurre con el resto de las compañías? Los bancos. Bueno, yo los bancos es que no sé lo que tienen en el balance, pero yo creo que tampoco lo saben ellos. Entonces me da pánico. Hoy ya ve la bofetada que se están cascando. O sea, pero, y luego me habla de Viscofan o me habla de otras compañías. Son muy pequeñas. Grifols, Viscofan, en valores, en inversiones grandes como las nuestras, no encajan. No soportarían ni la mitad de nuestro ticket mínimo de inversión. Porque cuando quieras vender, te encuentras con que tú mueves el valor.
¿Qué comportamiento podemos esperar de los fondos de las gestoras Value renombradas que lo están haciendo tan mal últimamente? Bueno, a mí no me gusta hablar mal de mis colegas, nunca me ha gustado más, sobre todo porque me parece deshonesto hablar mal de ellos, sobre todo de gente que tiene una valía y una fama ganada a pulso. La única cosa que siempre les digo a ellos, el inversor, el ahorrador, no os da el dinero para que lo tengáis 7 años. Tú no le puedes decir a un inversor, tráeme el dinero y olvídate de los próximos 7 años. Si eso se lo dices y se lo explicas, normalmente nadie lo va a hacer. Entonces, él está confiando en que tú hagas determinadas cosas para que él no pierda durante esos 7 años y que eso que le estás diciendo no sea verdad. Pero hay que encargarse de decirle que es eso lo que le estás exigiendo. ¿Qué ocurre? Que cuando yo soy un value, técnicamente, o según parece, no puedo liberar mi cartera. Bueno, yo también soy value. Yo hago un análisis fundamental de cada uno de los valores en los que invierto. Y no invertimos en nada en que no creamos que no hay un valor intrínseco no reconocido por el mercado. Pero si el valor cae, lo más honesto para mis inversores es vender y a volver a comprar. No pasa nada. Pero no puedo quedarme con una acción por el tiempo de una manera impertérrita y perder de una manera sustancial su dinero, porque el dinero no es mío, es de mis inversores. Esa ha sido mi característica durante toda mi carrera profesional. Y lo hago porque parte del dinero que tenemos ahí es nuestro. No digo con esto que ellos no metan también su dinero. Te digo que, mira, yo miro por el dinero ajeno más que por el mío. También lo harán ellos, pero no les luce tanto a veces. ¿Qué opina usted, Miguel Ángel, de los países del sudoeste asiático como mercados para las exportaciones y españolas? Y un poco al abrigo de esta pregunta, para fusionar dos, ¿cuáles son las expectativas para Japón? Gestión de COVID, Juegos Olímpicos del 2021. Bueno, son dos cosas diferentes. Japón no es comparable con lo que puede ser Indonesia, Vietnam, Laos o Camboya. Es decir, he dicho estos últimos porque son los grandes productores referidos para las grandes multinacionales. Entonces, vamos a centrarnos primero en Japón. Japón me parece un magnífico país. Un país donde vive una especie diferente de humanos, y permítame la expresión. El japonés es un país con un concepto que me gustaría mucho tener. A mí me gustaría tener que los españoles respetásemos y admirásemos nuestra bandera como signo de unidad. Los japoneses llevan eso a la 14ª potencia. Y eso hace que el país crezca. El problema es que es un país que literalmente ha reventado de dinero. Yo decía siempre que el gobernador del Banco Central japonés se le había quedado pegado el dedo con loctite en la máquina de hacer dinero y que por eso no podía parar de hacer. Pero un detalle curioso, la última vez que estuve en Japón me encontré con que, salvo en Tokio y en Osaka, en la gran mayoría de las ciudades del país no te aceptan las tarjetas de crédito. Tienes que pagar fundamentalmente con efectivo. Es muy complicado calentar una economía cuando solamente tienes que utilizar efectivo, porque el concepto del efectivo es que lo llevas en el bolsillo. Y por lo tanto, si se te acaba, sabes lo que estás gastando. La tarjeta de crédito, tu percepción es completamente diferente. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y lo digo porque es muy importante, es decir, para calentar una economía es muy importante que el consumo interno se reactive de una manera adecuada. Me ha gustado mucho Japón, hemos invertido mucho, no directamente en compañías japonesas, sino a través de fondos, teniendo muchísimo cuidado con la moneda, porque hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y yo creo que Japón tiene que seguir siendo una economía líder, porque en las situaciones peores afloran los líderes. Lo estamos viendo. Las compañías que salen a flote
no son compañías enanas que no conocía nadie, son Amazon, Microsoft, los laboratorios, PayPal, son compañías grandes, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la producción en el sureste asiático? Bueno, pues muy probablemente se resienta. Yo no sé, yo cuando hablaban de que el proteccionismo va a incrementarse y que por lo tanto la globalización va a caer, me cuesta creerme. Me cuesta creérmelo porque creo que los humanos somos muy egoístas y si no lo estamos viendo, cómo se está produciendo el desconfinamiento en la gran mayoría de los países. A mí me cuesta creerme de una manera muy clara el que dejemos de ir a comprar al chino porque es más barato y no dediquemos a comprar las cosas de los españoles porque queremos ayudar a nuestra economía y para eso estamos dispuestos a pagar un 30 o un 40%. Me cuesta creérmelo. Se han comercializado muchos productos estructurados en base a deuda italiana. ¿Se prevé algún problema? Antes de nada, le recuerdo una cosa que se me olvidó decir, me ha venido a la cabeza. Toda la presentación que ustedes han visto la disponen desde, me imagino que desde ya, en nuestra página web, en la parte de actualidad y de webinars, ¿de acuerdo? Y creo que mañana podrán ver este vídeo por el caso de que lo quieran ver o de difundir a terceros. Bien, con Italia digo lo mismo que con España. No va a haber suspensión de pagos en ningún país europeo. Con toda seguridad, no va a haber corralitos, no va a haber nada de eso. Y además, el euro no se va a deshacer. Si hay algo que tengo claro, es eso. Mucho más claro que si cuando baje ahora para volver a mi casa me pilla un coche. Ahí tengo más incertidumbre de que el euro no se va a deshacer y ningún país europeo va a dar suspensión de pagos o un default parcial. No va a ocurrir, no tengan miedos. Y no va a haber corralito de ningún tipo. Las leyes europeas lo impiden. Igual que le impiden el que el Lagarde compre deuda en primario, no va a ocurrir nada de eso. No se preocupen, de verdad, no se preocupen. Tencent, la tengo con pérdidas desde hace tiempo y tenía que pensarme a deshacerme de ellas hasta este momento. Sanofi se ha aliado con GSK, Glaxo, ¿puede ser esta la gran revalorizada? A ver, vamos a empezar por la segunda. Sanofi es el mayor productor de vacunas del planeta. Sanofi va a tener una vacuna. Va a tener la vacuna europea, ¿de acuerdo? Y se ha aliado con otra compañía europea, aunque ya no vaya a estar en la Unión Europea, que es la inglesa Glaxo. Son dos megas compañías que van a tener una revalorización por dos motivos. Una, porque el sector farmacéutico va a pesar más. Por lo que he dicho antes, vamos a valorar muchísimo más a partir de ahora determinadas cosas. Igual que no estaría de más que valorásemos mucho más a nuestros sanitarios y les pagásemos más. Pero a todos, porque creo que hemos valorado, hemos comprendido el valor que tiene, no ya solamente estudiar una carrera de 6 años y luego una especialidad de 5, sino dedicarse a las personas. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Entonces, Glaxo y Sanofi van a ser dos grandes compañías. La alianza van a sacar una vacuna con seguridad. La vacuna no la vamos a poner la gran mayoría de los europeos, también es con seguridad, mucho antes que nos pongamos la de Pfizer, porque Pfizer fabricará y se la pondrán antes los americanos que nosotros. Tencent. Mire, Tencent es una grandísima compañía. No sé si ustedes la conocen, a quien no la conozca, le explico lo que es. Es un mega conglomerado que tiene de todo. El WhatsApp chino se llama WeChat. Es de ellos. Es el mayor productor de videojuegos. Y es que los mayores consumidores de videojuegos son chinos. El sistema de pagos que van a poner es de ellos. Tencent es una magnífica compañía, una compañía que cotiza además en la bolsa de Hong Kong y que es comprable sin ningún problema tanto en Hong Kong como en Wall Street. Es una magnífica compañía. ¿Ha sufrido? Sí, como todas. No, yo no estoy diciendo que la compren ahora, ¿eh? No se equivoquen. Estoy diciendo que la compañía va a ir bien y que a largo plazo es un valor seguro.
Bueno, un par de preguntas de renta fija. ¿Ve valor usted de la renta fija? ¿Cómo atacaría este mercado en estos momentos y en los próximos meses? Luego, ¿cuáles son las expectativas para la renta fija, tanto soberana como corporativa? ¿Investment grade o high yield? Vale, vamos por parte. Nosotros tenemos un fondo de renta mixta, por lo tanto tenemos renta fija en el fondo, porque lo tenemos porque no lo demanda el mercado. Pero todo aquel inversor que tiene la ocasión de hablar conmigo, yo se lo digo siempre, mire, cómprelo si quiere, yo no se lo recomiendo. ¿Pero por qué? Porque creo que la renta fija es una apuesta segura a perder. Y lo van a entender rápidamente todos aquellos que no entiendan lo que les acabo de decir. Cuando uno compra un bono, ya me da igual que sea corporativo o que sea soberano. Ejemplo, voy a poner un ejemplo para que valga la expresión. Un bono alemán en un momento que cotice al menos 0,4%. ¿Qué le ven más posibilidades? ¿A que ese bono cotice al menos 0,8 o que cotice al 0? Pues yo veo más posibilidades que cotice al 0 más que al 0,8. ¿Y por qué? Porque no tiene sentido. Porque intentar ganar dinero que me da un cupón negativo se llama especular. ¿Puedo ganar dinero? Sí, si me va al 0,8 puntualmente y lo vendo. Pero si lo que voy a hacer es mantenerlo en mi cartera, voy a perder dinero con el cupón. Es decir, lo voy a mantener durante toda la vida y luego voy a perder. Ahora viene la siguiente. El tema de, oye, pues no compro cupones, bonos en negativo, o que me den cupones negativos y me voy a los corporativos. Muy bien. ¿Cuánto riesgo quiero asumir? Y en función del riesgo que quiero asumir, me puedo comprar bonos en grado de inversión, o, para que todo el mundo lo entienda, en bonos basura. Es decir, cuya calidad crediticia de la compañía está en unos ratios malos. Saben que se ha autorizado, dado que han entrado muchísimas compañías, han perdido el grado de inversión, se ha autorizado a que se utilice como colateral, es decir, que los bancos, cuando van a pedir dinero al Banco Central Europeo, utilicen como garantía colateral bonos que han perdido el grado de inversión, es decir, que están ahora mismo en lo considerado bono basura o high yield. Bueno, a eso se les ha puesto además un nombre muy, muy gracioso, los ángeles caídos. Yo la verdad es que en este sector llevo tantos años trabajando, intento, como ven, no decir muchas palabras en inglés, porque me parece una petulancia y una estupidez como un piano, pero es que a veces que hasta las españolas ya hasta me dejan alucinado. Entonces, ¿me compraría un ángel caído? Pues no, mira, no me lo compraría. No me lo compraría. Y si tengo que invertir en renta fija, pues mire, desgraciadamente invertiría en aquello que creo que tiene menos riesgo, que son los cocos, es decir, o los híbridos. Bueno, no me gustan porque están en manos de los bancos, pero es que es para lo que da. La renta fija. Mire, el año pasado a la renta fija le tocó el euromillón. Es decir, eso que les he dicho que no esperan que ocurra, ocurrió. El bono alemán se fue por los suelos y arrastró a todo. Pero todo el que lo tenía en su poder ganó dinero vendiendo el bono. Es decir, especulando. Yo estudié con los cupones que daba. Mi padre falleció cuando yo era pequeño y yo estudié gracias a que mi padre dejó una pequeña cartera de telefónicas, las Matildes famosas. Yo estudié con lo que daban, con esos cupones. Si yo le explico a mi madre que en paz descanse, que no entendía de esto nada, que la renta fija no da cupón, me dicen, hijo mío, ¿para esto te paga una carrera? No, eso no existe. Bueno, pues eso es lo que es hoy en día la renta fija. Es el valor más especulativo que hay. Bueno, creo que hemos comentado un poco acerca de la situación de los bancos y en concreto pues nos pregunta Miguel Ángel cuál es su opinión sobre Banco Sabadell. Pregunta complicada para dar una opinión pública. Voy a intentar contestarle siendo educado y prudente. Tanto el Banco Santander como Bankia tienen un balance complicado, muy complicado, ambos. Me duele más el de Bankia porque es un banco rescatado.
veo demasiadas cosas similares a las que vi en fases anteriores en el Popular. Y ya sabemos todos cómo acabó el Popular. Yo creo, y discrepo con opiniones de algunos colegas, yo creo que el Banco Santander, antes o después, deberá ser fusionado con alguien. Para mí ese alguien tiene nombre y apellidos, que se llama BBVA, pero no porque le vaya a generar ninguna sinergia, sino porque el Banco Central le llame y le diga, el Santander se come el Popular, te toca. No está tan mal, ni muchísimo menos como el Popular, por supuesto, pero veo bastantes problemas. Ya venía tocado, no sé cómo le va a dejar esto. Creo que he contestado siendo educado. Eso era de las criptomonedas. Antes era una moda, hoy es una realidad. Antes era una especulación y hoy sigue siendo lo mismo. Miren, las monedas, les invito a ver un vídeo, bueno, les invito a ver todos, ¿no? Porque los hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y créanme que cuesta mucho los vídeos que tenemos sobre temas, tanto geopolítica como temáticos de la pila de hidrógeno o de las criptomonedas en nuestro canal de YouTube, pero lo pueden buscar por YouTube mirando por Orfeo Capital o lo pueden hacer buscando en la página www.Orfeo Capital en actualidad y en el videoblog. Lo pueden ver. Bien. Las criptomonedas, donde ahí la explico de una manera bastante sencilla qué es lo que son, carecen de todo lo importante que tiene que tener para ser considerado dinero. Yo defino, y lo defino también ante los estudiantes, el dinero como el activo intermedio de intercambio. Es decir, cuando soy incapaz de valorar dos cosas, porque no las puedo dividir, creo un activo entre medias que lo hago muy divisible. Vale. Las criptomonedas quieren ser eso, pero carecen de las dos cosas más importantes y sobre todo de las más importantes, que es la garantía del último recurso del emisor. Yo sé que si quiero tener un billete de 5 euros en mi mano, lo que ocurre es que antes o después el emisor va a hacer lo que sea para que mis 5 euros tengan valor y que yo lo pueda emplear. Las criptomonedas no, carecen de la garantía de último recurso. Lo que pasa es que las criptomonedas han llegado para quedarse, pero no en la modalidad que hay ahora. Las criptomonedas traen un software maravilloso, que es el software de encriptación por cadenas de bloques, que se va a emplear no solamente en las criptomonedas, sino en toda la economía. Por ejemplo, lo que hemos hablado antes de la telemedicina. Antes o después, todos nuestros historiales médicos estarán colgados en un punto de la nube y serán accesibles desde los otros digamos y como digamos. Para velar por la veracidad y la incorruptibilidad de ese sistema, la tecnología blockchain es la adecuada. Pero la criptomoneda en sí es un activo de especulación puro y duro. Y cuidado, cuando uno tiene mucho dinero, ya me han dicho varias personas, y cuando digo mucho dinero en criptomonedas, que luego no encuentras quien te lo cambie para utilizarlo. Entonces, yo en el corto plazo no lo veo, en el medio plazo me cuesta y en el largo plazo lo veo cuando sean los bancos centrales quienes emitan las monedas. No las sé ahora. Y por supuesto nada del petro ni cosas esas raras que se ha inventado algún iluminado. Ha comentado usted en la exposición como perdedores, como sectores perdedores al sector real estate. ¿Veremos operaciones como la del Banco Santander, venta de sus activos y alquiler de esos mismos activos? Miren, yo la primera operación de sell and leaseback que viví en España era cuando yo empezaba en estas cosas, creo que todavía estaba acabando mis estudios universitarios y si no recuerdo mal fue la sede de Citibank en España. Fue tan dramática que le costó el puesto al presidente de Citibank en España. La veremos, me cuesta creerlo. Mira, a mí un día, porque han intentado varias personas que por qué no levantábamos nosotros un fondo de inmobiliario.
y créanme, lo he escuchado con cariño, con detenimiento, y el problema es que es un mercado que entiendo bastante poco. Le digo lo que le decía antes. Yo cometí hace unos años un error bastante grave en mi salud porque tenía un problema en un pie y el médico, un médico muy, muy conocido, me dijo que me tenía que operar. Pero yo nunca le pregunté, así le pregunté por qué, pero nunca entendí lo que me decía y me operé. El problema es que 6 meses después descubrí que me había puesto el ingento de un muerto, me había hecho no sé qué y seguía teniendo la misma lesión. Me había operado del pie por otra parte de una cosa que no tenía. Es decir, me dejé guiar por algo que no entendía. Cuando me explicaron cómo funcionan los hoteles, me asusté. Es decir, yo voy al Intercontinental, le digo que tengo un local, el local me dice que le parece muy bien, me va a montar un hotel y el último que cobra en la fila soy yo. Y encima bueno, me da pánico. ¿Vamos a ver operaciones inmobiliarias grandes? Pues yo creo que ahora mismo, precisamente por lo que estábamos hablando antes, no. Todos veremos cómo se desarrollan los acontecimientos que les he puesto los 3 motivos, es decir, la vacuna, la estabilidad y la inmunidad, la estabilidad del virus y la inmunidad de la misma, para veremos cómo de tocado se queda un sector importantísimo como son los hoteles. Pero yo no creo que en el corto plazo vayamos a ver grandes operaciones inmobiliarias. Ha comentado usted AstraZeneca. Dice, me gustaría saber o que me explicara usted la compañía y por qué le gusta tanto. Bueno, me gusta por varias características. AstraZeneca es una compañía muy grande, ¿de acuerdo? Y en el sector farmacéutico es muy importante el tamaño, igual que en el sector petrolero, porque en el sector farmacéutico, igual que en el petrolero, tú tiendes a comprar activos más que a desarrollarlos, lo cual te permite posicionarte siempre de una manera estratégica muy potente. El mercado farmacéutico es un mercado pannacional, es decir, tienes que tener una implantación muy grande en todos los países y tener una cadena de productos muy bien desarrollada. AstraZeneca tiene algún sector donde es muy, muy, muy fuerte, como ejemplo el oncológico. Pero es que además AstraZeneca ahora, que es lo que le he dicho, es de las que me puede gustar ahora un poquito más, es una compañía que va a tener una vacuna. Dices tú, bueno, ¿y Merck? ¿Y por qué no Merck? Porque Merck no creo que tenga la vacuna. ¿Me gusta más AstraZeneca que Merck? Bueno, en ese caso sí. ¿Me gusta más AstraZeneca que Pfizer? No. Me gusta más Pfizer. Me gusta más cómo está gestionada Pfizer y cómo está gestionada. Pero me parece una muy buena compañía AstraZeneca. Habrá gente que le guste y yo nunca le diré que no. Me dice, me gusta Dyson, el MediaMarkt inglés. Y digo, pues a mí no. No sé si me explico. Me decir, sí me gusta AstraZeneca, me parece una magnífica compañía, podría estar horas hablando de ella. Es decir, nosotros no invertimos en una compañía que no conocemos al detalle. Y a quien me ha hecho la pregunta, estaré encantado, si tengo la oportunidad de explicarle al máximo de los detalles por qué AstraZeneca es una compañía que consideramos invertible y ahora, pero ahora fundamentalmente porque va a tener una vacuna. ¿El por qué es invertible? Porque tiene todos nuestros valores, lo que nosotros llamamos las reglas de los 2 5. Es decir, carece de 5 riesgos y tiene 5 virtudes, que se las explicaré a quien quiera cuando quiera. Bueno, Miguel Ángel, y por último nos hace una pregunta. ¿Cree usted que hemos visto ya los mínimos del mercado? Radicalmente no. Creo que durante la exposición lo he dicho, me llevaría una sorpresa brutal si el comportamiento de esta crisis fuese diferente a todas las que ha habido durante el siglo XX y el siglo XXI, porque al final a la postre no podemos irnos mucho más atrás porque ni los mercados estaban suficientemente desarrollados ni tenían el volumen adecuado. Pero todas las crisis que hemos visto hasta ahora han tenido, como mínimo minimorum, han tenido 3 fases de subida y 2 de bajada. Como mínimo. La gran mayoría han tenido 4 y 3. Esta sería la primera que tiene un comportamiento de este tipo. Por lo tanto, yo descarto que vayamos a haber visto los mínimos. Sobre todo porque entonces
el gap este del dangerous gap que decían los de The Economist, no sería dangerous, sino sería horrible. Es decir, sería extremadamente peligroso. La economía mundial en la mejor de las situaciones, que sería que el virus desapareciera mañana, no que hubiese vacuna, sino que desapareciera, las economías han quedado tan extremadamente tocadas, el consumo ha quedado tanto por los suelos y la situación ha quedado tan dramática como la estamos viendo ahora mismo y todavía no hemos vuelto realmente a la actividad otra vez para evaluarla. Eso no puede ser que ahora los mercados sigan subiendo y subiendo y subiendo. Si nos va a costar un mundo recuperarnos. Pero ya no lo digo yo, lo dicen todos los centros de estudio del mundo, pero lo dice aquel que es más cauteloso a la hora de hablar, que siempre es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por venir. Ha sido un verdadero placer participar en estos momentos con ustedes. Como siempre, saben que nos tienen a su completa disposición y les invitamos a que la próxima vez que hagamos un webinar acudan. Muchas gracias y buenas tardes.